Muy buenos días, mis hermanos. El Señor los bendiga. Continuamos con nuestro discipulado, devolviendo el fundamento, en la parte número 13. Y la mañana de hoy vamos a hablar acerca del gobierno civil, nuestra responsabilidad social. Debemos iniciar diciendo que los cristianos hemos sido llamados para ser ejemplo de su ciudadanía y buen comportamiento en nuestra sociedad. Algunos cristianos consideran poco importante la relación de la Iglesia con el gobierno civil. Algunos creen que debemos de estar en contra de él siempre, y otros opinan que debemos sujetarnos a él sin reservas. Pero la Biblia es muy clara al enseñarnos que la Iglesia debe respetar a las autoridades y que debe de ser una protagonista en los cambios sociales que hacen falta en nuestro mundo. El Señor Jesucristo nos dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. Juan capítulo 17, del versículo 15 al versículo 18. Nuestra lealtad es con un reino superior, eterno y divino. Por eso no significa que despreciemos o ignoremos a nuestro gobierno civil. Mientras estemos en la tierra, debemos de ser responsables y debemos de ser una influencia positiva para todas las personas que nos rodean. Nuestra santidad debe mostrarse en medio de la sociedad. De otra manera, no se cumple ningún propósito. También el Señor nos dijo en Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo: ¿saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así. Más bien, cualquiera que anhela ser grande entre ustedes será su servidor. El que anhela ser el primero entre ustedes será su siervo. De la misma manera, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Es un hecho que en el mundo no siempre se cumple con el propósito original de los gobiernos, y muchas veces solo se usa el poder para beneficio de unos cuantos. Sin embargo, los cristianos no podemos justificarnos en esa realidad para cumplir nuestras responsabilidades. En cambio, debemos ser ejemplo de servicio y debemos ser influencia positiva. Por todo ello podemos hacer las siguientes declaraciones de fe. El gobierno civil existe por disposición divina y su propósito es el orden y la formación de una buena sociedad. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que, el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismo, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su alabanza, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Por lo cual es necesario que estén sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por motivos de conciencia. Porque por esto pagan también los impuestos, pues los gobernantes son ministros de Dios que atienden a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Debemos orar por los gobernantes, honrándoles y obedeciéndoles en lo que se refiere a los intereses de la sociedad,
Es nuestro deber orar e interceder también por nuestros gobernantes a cada momento, a cada instante. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. El conflicto entre nuestra lealtad a las autoridades del mundo y la voluntad de Dios debe prevalecer nuestra sumisión al reino del Señor. Nos sometemos y obedecemos a los lineamientos de los gobiernos, excepto en aquellas cosas que sean opuestas a la voluntad del Señor, único dueño de nuestra conciencia y príncipe de los reyes de la tierra. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Vamos a leer la palabra de Dios. Hechos, capítulo 5, versículo 29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por sobre todas las cosas, primero es nuestra obediencia a nuestro Dios, que Él es el que merece toda nuestra honra y nuestra obediencia, pero sí respetar a nuestras autoridades. Debe existir autonomía e independencia de acción entre el Estado y la Iglesia, siendo cada cual útil en su lugar. Efesios capítulo 1, versículos del 21 y 22. Dice la palabra del Señor: por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y las puso Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. La iglesia jamás se casa o compromete con líderes políticos o ideas, movimientos, filosofías o sistemas humanos, porque tarde o temprano se quedará viuda. La iglesia ya tiene un esposo al cual rendirle cuentas. El ejemplo de la historia nos demanda ser sabios. En los primeros siglos del cristianismo, una parte de la iglesia se unió al poder del gobierno romano y los resultados fueron una gran apostasía. Años atrás, en Latinoamérica, algunos pastores y líderes se unieron al pensamiento marxista. El resultado sigue siendo vergonzoso porque los gobiernos que se ayudó a establecer traicionaron los ideales originales. Vamos a ver qué dice Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra del Señor: así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en lo humano y cuyo corazón se aparta del Señor. Los cristianos debemos compartir el evangelio con aquellos que están en el liderazgo en el mundo y debemos hacerles saber de nuestras convicciones sin temor. Un ejemplo de ello lo hizo Pablo en Hechos capítulo 26, versículos 27 al 29. Dice así: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, fueran hechos como yo, salvo estas cadenas. La tolerancia a los malos gobernantes por temor, por interés o por simple amistad es una traición a los compromisos del reino de Cristo. Los cristianos debemos de ser valientes para vivir los valores y los principios del reino, a pesar de cualquier consecuencia. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en Daniel capítulo 3, versículos del 14 al 30. 3 jóvenes a los que fueron presionados para hacer cosas contrarias a su fe: Sadrac, Mesac y Abed-nego. Y podemos ver cómo su fidelidad de ellos llevó
al final la fidelidad de Dios sobre de ellos. Y nosotros tenemos que aprender sobre este ejemplo. Nuestra disposición para sufrir por la fe puede ser instrumento para salvación de otros y una herramienta de transformación para nuestra sociedad. Los cristianos debemos reconocer que nuestros principios y valores constituyen una revolución en el mundo. No obstante, debemos vivirlos a plenitud. Hechos capítulo 17, en el versículo 6, dice: como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los gobernadores de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que también trastornar al mundo con los principios, con los ideales, no los nuestros, sino los que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través de su palabra. Como conclusión, la iglesia no es una extensión del gobierno civil, sino una extensión del gobierno espiritual de Dios en la tierra. Su tarea es ser luz, su misión es transformar y su estrategia es vivir los principios y valores espirituales de la palabra de Dios. Vivamos la misión del reino de Cristo. Seamos influencia de bendición para el mundo, especialmente para la nación donde el Señor nos ha puesto. Que el Señor nos bendiga.